Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que la verdad es complejo pero fascinante. Tenemos en nuestras manos un texto que funciona casi como una historia de detectives, ¿no? Sí, me gusta mucho esa analogía. Es perfecta para esto. Porque comienza con una idea que por mucho tiempo fue, casi una verdad aceptada en psicología, el llamado masoquismo femenino. Exacto. Y el gran misterio que vamos a intentar desentrañar es, ¿se trata de un rasgo biológico, algo casi inherente a la mujer? ¿O es más bien la coartada para un culpable mucho más grande, mucho más escurridizo, que es la propia cultura? Es una excelente forma de plantearlo, porque el documento que analizamos hoy hace exactamente eso. Sigue las pistas. Primero nos presenta al que sería el sospechoso principal, la teoría psicoanalítica clásica. Y ahí tienes a figuras como Helen Deutsch o Sandor Rado, que básicamente decían que el masoquismo era parte del paquete biológico de ser mujer. ¿Ya? Pero luego, el texto mismo empieza a encontrar inconsistencias en ese testimonio, agujeros en la historia. Y es justo ahí donde la investigación da un giro total. Nuestra misión hoy es seguir esa pista, ver cómo se construye un argumento que al principio parece sólido y cómo poco a poco el texto lo va desmoronando para revelar otra cosa. Así que vamos a desmenuzar las ideas de este documento. Pues empecemos por el principio del caso. La acusación inicial, o sea, la tesis psicoanalítica, es contundente. El texto la resume sin ningún tipo de rodeos. Dice: las satisfacciones más importantes de la vida de una mujer, como la sexualidad y la maternidad, son, en su esencia, de naturaleza masoquista. ¡Wow! Esa es una afirmación súper fuerte. Empezamos con todo. No dice a veces o podría ser. Dice son. ¿Son? ¿Categórico? ¿Y en qué se basaban para decir algo así? Pues se ponía muy específico. La teoría, según la describe el texto, llegaba a postular que los primeros deseos sexuales de una niña hacia su padre eran en realidad un anhelo de ser mutilada o castrada. Un momento. Y que experiencias como la menstruación o el parto, con el dolor que a veces implican, eran vividas como la culminación de ese deseo masoquista. Espera, frena un poco. Un deseo de ser mutilada, pero ¿cómo justificaban una idea tan extrema? Bueno, aquí es donde la teoría intenta, blindarse con una base casi científica. Theo Toik, una de las psicoanalistas que cita, llega a suponer la existencia de un factor genético. ¿Genética? Así, tal cual. Un componente biológico que predispone a la mujer a una visión masoquista de su rol. Radot, otro teórico importante, también apunta a lo mismo. Un factor genético, suena increíblemente determinista. Como si estuviera ya programado en el ADN. Claro. La conclusión de eso es que si es genético, entonces es universal e inevitable, ¿no? Exactamente. Y el propio texto subraya la consecuencia lógica y, la verdad, bastante drástica de esa línea de pensamiento. Si seguimos la teoría al pie de la letra, pues tenemos que concluir que prácticamente todas las mujeres del planeta son masoquistas en cómo viven el sexo y la reproducción. Y ahí es donde el autor del texto que analizamos dice: un momento, porque si esto aplica a casi todas las mujeres, ¿estamos hablando de una patología, de algo que está mal, o estamos describiendo la psicología femenina normal? Es una pregunta que lo cambia todo. Es la primera grieta seria en el caso, ¿sí? Y es curioso porque los propios teóricos como que no se ponían de acuerdo. El texto explica que para Deutsch ser femenina era ser masoquista, o sea, lo consideraba la norma. Rado era un poco más cauto. Lo trataba como una desviación, sí, pero una causada por un evento que él creía que le pasaba a todas las niñas, sin excepción. Y me imagino que ese evento universal es la famosa idea de la embilia del pene. El mismísimo. El texto señala que toda esta estructura teórica, que es enorme, se apoya en un solo pilar: el supuesto trauma que sufre una niña cuando descubre que no tiene pene. Se asumía que este descubrimiento era tan impactante que definía todo el resto de su desarrollo. Ok, pero aquí es donde yo, como lectora curiosa de este caso, pregunto: ¿y las pruebas? ¿Dónde están los datos que sostienen una afirmación tan gigantesca? Porque, digamos que es una teoría que no ha envejecido particularmente bien. El autor del texto se hace exactamente la misma pregunta.
Y la respuesta que encuentra es, pues, decepcionante. Las pruebas son muy escasas. Se basan casi exclusivamente en análisis de mujeres neuróticas que iban a terapia en la Viena de principios del siglo XX. Ah, claro. Y en algunas observaciones de niñas de ese mismo entorno. Difícilmente una muestra representativa de la humanidad, ¿no? Claro, es como hacer un estudio sobre la nutrición humana basándote solo en lo que comen los clientes de una pastelería. Exacto. De hecho, el texto es demoledor. Califica las 3 suposiciones centrales de la teoría como sumamente especulativas. Vale la pena repasarlas porque son como los 3 actos de este drama psicológico. A ver. Primero, la libido del clítoris genera fantasías sádicas. Ok, fantasías sádicas, acto 1. Acto 2. La niña ve un pene, su narcisismo queda hecho trizas y como consecuencia renuncia a la masturbación clitoriana. Una reacción un poco dramática, pero vale. Y el acto 3. El gran giro final. Como consecuencia de esa herida, esa libido que antes era sádico-activa que iba hacia afuera, se da la vuelta, se dirige hacia adentro y ¡pum!, se convierte en masoquista. Y el autor lo critica con una pregunta retórica que es letal. ¿De verdad podemos asumir que una niña indígena de la Amazonia o de las Islas Trobriand, en culturas con estructuras totalmente distintas, tiene exactamente estas mismas fantasías y reacciones? La respuesta obvia es que probablemente no. Obviamente no. El análisis de Rado que cita el texto es particularmente gráfico. Describe ese momento del descubrimiento como un golpe inevitable para el narcisismo de la niña. La frase tiene un peso tremendo. Muchísimo. Y para ilustrar lo supuestamente devastador que era este momento, el texto menciona una analogía que usaba Rado y que es bastante peculiar. Ah, sí, la de Greta Garbo. Es increíble. Cuéntala, por favor, porque no tiene desperdicio. La idea es esta. Imaginan a un hombre que está convencido de que Greta Garbo es la mujer más bella del mundo. Un día la conoce en persona. Según Rado, la experiencia de ver esa perfección haría que este hombre perdiera para siempre todo el placer que antes encontraba en sus relaciones con las mujeres, digamos, normales, las que sí están a su alcance. O sea, la visión de lo superior te arruina el disfrute de lo propio. Exacto. Y aquí es donde el autor de nuestro texto dice, objeción. Porque esa idea choca de frente con uno de los principios más básicos de la psicología, el principio del placer. El razonamiento es muy sencillo. ¿Por qué una persona buscaría satisfacción volviendo a algo que le causó un trauma tan doloroso? ¿Por qué la niña, en lugar de evitar lo que le recuerda su herida, volvería a eso buscando placer? No tiene ningún sentido intuitivo. Es como si te quemas con la estufa y tu reacción es empezar a acariciar la hornilla buscando consuelo. Exacto. Es que no lo tiene. La explicación que da Rado, según lo presenta el texto, es casi un acto de fe. Dice que las ansias sexuales de la niña simplemente se vuelven masoquistas. Así, sin más. Como por arte de magia. Es como un truco de magia teórico para que el modelo siga funcionando. El autor lo describe como una explicación forzada y, sobre todo, sin pruebas. Entonces, si toda la base biológica y psicoanalítica de este caso se tambalea, si el pilar principal parece estar hecho de cartón, ¿qué nos queda? El autor tiene que proponer un sospechoso alternativo. Y aquí es donde la historia da ese giro de guión del que hablaba al principio. El texto nos dice, ¿y si hemos estado interrogando al sospechoso equivocado todo este tiempo? ¿Y si la respuesta no está dentro de la psique individual de la mujer, sino fuera, en el mundo que la rodea? El nuevo sospechoso es la cultura. Claro, el gran argumento es que los psicoanalistas cometieron un error de manual, la generalización. Vieron un patrón en un grupo muy pequeño y específico, sus pacientes neuróticas en una ciudad europea concreta, en un momento histórico concreto, y asumieron que habían descubierto una ley universal de la naturaleza femenina. Es un error metodológico clásico, ¿sí? Y el texto nos da un ejemplo perfecto para entenderlo. El complejo de Edipo. Durante décadas se enseñó como una verdad universal del ser humano, ¿no? Sí. Hasta que llegaron los antropólogos, estudiaron otras culturas y dijeron, oigan, en las sociedades matrilineales de las Islas Trobriand, donde la figura de autoridad no es el padre sino el tío materno, el complejo no funciona así. La estructura familiar cambia, la dinámica psicológica también. Entendido. Y para el caso del masoquismo, el texto saca su prueba más contundente. Sin duda,
Es el ejemplo de la campesina rusa bajo el régimen zarista. Por lo visto, en la literatura psicológica de la época, se la usaba como el ejemplo perfecto, la prueba irrefutable del masoquismo femenino. Se decía que era una mujer que creía que su marido no la amaba si no le pegaba. Una imagen terrible, pero que encajaba perfecto en su teoría. Encajaba como un guante. Pero aquí viene el giro. El texto señala que esta misma mujer, o más bien su hija, solo una generación después, se convirtió en la combativa mujer soviética, una figura totalmente opuesta. ¡Wow! Según el autor, esto es la pistola humeante del caso. Demuestra que el comportamiento no respondía a una naturaleza inmutable, sino a un condicionamiento social brutal. En cuanto a las condiciones sociales y económicas cambiaron radicalmente, el comportamiento también lo hizo. Ese ejemplo es demoledor, porque no es un cambio sutil a lo largo de siglos. Es una transformación total en una sola generación. Entonces, si la cultura es la culpable, el texto debe identificar las armas del crimen, ¿no? ¿Cuáles son esos factores sociales que generan estos comportamientos? Sí, el autor presenta una lista que es como el expediente del caso contra la sociedad patriarcal de la época. Es muy reveladora. Menciona, por ejemplo, el bloqueo sistemático de las vías de expansión de la mujer, tanto a nivel personal como profesional o sexual. También habla de la constante valoración de las mujeres como seres inferiores. Es lógico, si a alguien le repites desde que nace que vale menos, es muy probable que termine interiorizándolo de alguna forma. Por supuesto. A eso le sumas la dependencia económica casi total respecto a los hombres, que no era una opción, era la norma. Claro. O la restricción de su vida a un único espacio, la casa, la iglesia, la caridad. Y como consecuencia de todo esto, una competencia feroz entre mujeres por lo único que garantizaba cierta seguridad, que era el matrimonio. El texto habla de ideologías fijas sobre cómo debe ser una mujer. La idea de que es naturalmente débil, emocional, dependiente. Estas ideas me suenan a los guiones de las películas de los años 50, ¿no? La mujer que solo se realiza a través de un hombre. Podrían serlo perfectamente, porque como argumenta el autor, el objetivo de estas ideologías es doble y muy astuto. No solo te dicen, este es tu lugar subordinado, sino que intentan convencerte de que desearás estar en este lugar, porque es tu verdadera naturaleza. Es un mecanismo de control social brillante en su perversidad. Totalmente. Entonces no es un solo factor, sino toda una red de presiones culturales que empujan en la misma dirección y que acaban produciendo unos comportamientos que, vistos desde fuera y con las gafas del psicoanálisis, se confunden con un rasgo biológico. Pero el autor es sutil. No dice que la biología no juega ningún papel. Lo que propone es una interacción, no una causalidad. Dice que ciertos factores biológicos pueden preparar el terreno, abonar el campo para que estas ideas culturales florezcan. ¿Cómo que preparar el terreno? ¿A qué se refiere? Da ejemplos muy claros. Por ejemplo, la diferencia media de fuerza física entre hombres y mujeres. Este hecho biológico no causa masoquismo, pero en una cultura que glorifica la fuerza y la dominación masculina, puede facilitar que se construya una narrativa donde el rol femenino, natural, es pasivo o sumiso. Ah, ya entiendo. La biología es el dato crudo y la cultura es la historia que se cuenta sobre ese dato. Precisamente. Otro ejemplo que da. Funciones como la menstruación o el parto pueden ser dolorosas. Este es otro hecho biológico. No son experiencias masoquistas en sí mismas. Pero para una mujer que ya ha sido culturalmente condicionada para encontrar cierto valor en el sufrimiento o el sacrificio, estas experiencias pueden convertirse en una vía de desahogo o de confirmación de esas ideas preexistentes. O sea que la clave es la distinción. Una cosa es el dolor del parto, que es un hecho fisiológico, y otra muy distinta es la etiqueta de masoquista que se le pone encima. Y esa etiqueta no viene en el ADN, viene en el manual de instrucciones cultural que te han dado. Has dado en el clavo. Esa es la síntesis de todo el argumento. Por eso el texto concluye de forma tan rotunda. El problema del llamado masoquismo femenino no tiene que ver con factores inherentes a la mujer, sino que está condicionado por el complejo cultural y la organización social en la que esa mujer vive. El caso queda cerrado. ¡Qué recorrido! Hemos pasado de una teoría que casi lo ponía en la genética a una crítica que pone todo el peso en las estructuras sociales. Este texto es un gran ejemplo de cómo incluso las teorías científicas pueden estar empapadas de los prejuicios de su tiempo.
Confundieron una estrategia de adaptación a un mundo hostil con un rasgo esencial. La gran conclusión de ese documento es esa. Para entender por qué la gente se comporta como lo hace, a veces hay que dejar de mirar al individuo con un microscopio y empezar a mirar el ecosistema que lo rodea con un telescopio. Cambiar el foco por completo. Hay que analizar las ideologías, las presiones, las expectativas que moldean nuestras vidas. Desde esa nueva perspectiva, todo cambia. Totalmente. Porque desde ahí, mucho de lo que se etiquetó como masoquismo se puede reinterpretar como una estrategia de supervivencia. Una respuesta lógica, aunque sea dolorosa, a un conjunto de reglas de juego muy restrictivas. Si todas las puertas a la autorrealización están cerradas, quizás la única forma de encontrar sentido es a través del sacrificio y la sumisión. Porque es el único camino que el sistema te ha dejado abierto. Es una relectura fascinante y nos deja con una pregunta que queda como flotando en el aire. Este texto se escribió hace ya varias décadas y describe unas condiciones sociales muy concretas. La pregunta es, si esas estructuras han cambiado, al menos en parte, ¿cómo han cambiado también las formas en que se manifiestan estos fenómenos? Y, más importante aún, ¿qué ideologías fijas de nuestra propia época, quizá más sutiles, podrían estar moldeando nuestros comportamientos de formas que no vemos y que futuros analistas se dedicarán a desentrañar?